Soy Ángel, soy numeraria auxiliar y vivo actualmente en Valencia. Yo conocí la obra a través de un sacerdote agregado que vivía en La Solana, que es un pueblo de Ciudad Real, y me dijo: ¿a ti te gustaría ir a Madrid a estudiar y a trabajar? Yo, al oír Madrid, se me olvidó estudiar y trabajar. Usted lo que puede hacer es ir a mi pueblo, se lo cuenta a mi padre y ya está. Y eso hizo. Entonces, al oír Opus Dei, dijo: mi chica que se vaya allí, que allí va a aprender con las chicas del Opus, va a aprender un montón. Dijo mi padre: si va a estudiar, que estudie, que trabaje lo que tenga que trabajar. Y así sucedió. Había estado en un colegio de monjas, trabajando en una fábrica y en el instituto. Y entonces llego a un centro de la obra. Para mí fue una familia. Yo digo, yo de aquí no me voy, yo de aquí no me voy a ir jamás. Y así conocí la obra. Entonces un día, después de rezar el Ángelus, me acuerdo perfectamente como San Juan, en su evangelio, sabe la hora. Yo también, porque una cuando se enamora de un hombre sabe la hora y lo que llevaba puesto. Yo también. Entonces me llamó la directora por teléfono, ya esto lo habíamos hablado mucho, tal. Bueno, Ángel, ¿entonces qué? Ya lo hemos hablado. ¿Se atreve entonces a escribirle la carta al padre? ¿Ya? ¿Ahora? Sí, digo, espere, que me voy a subir arriba a pintar, que no vengo a pintar. Entonces me subí arriba, me acicalé y bajé. Y bueno, ¿qué pensó mi familia cuando me hice de la obra? Pues vamos a ver. Que yo estaba tan contenta, estaba tan contentísima allí, que me llevé a mis hermanas y a medio pueblo. Y mi padre, pues encantado de que también se formaran tanto, supieran tanto. Es que mis padres a mí jamás me han puesto ninguna pega. Que yo quería ser de la obra, pero es que yo quería ser famosa. O sea, es que yo quería ser actriz. Y claro, con este asunto, ¿qué famosa iba a ser yo? Bueno, pues puedo asegurar, y aseguro que soy famosa. Y os voy a contar una cosa de mi fama. Una persona de mi centro se murió, una numeraria auxiliar, Consuelito. Y entonces fuimos al tanatorio para estar con esta numeraria auxiliar. Yo fui un ratito, pues como en las de mi casa. Y en una de las veces que entré había un entierro de gitanos que se me quedaban mirando. Y a la salida me acorralan. Y digo yo, ¿qué pasa? Y me dice, maestra Ángel, pero usted no se acuerda de mí. Digo, a ver, ¿eres el Tato? Dice, no, soy el Nani. Digo, ay, es verdad, por favor, Nani, dame un beso, dame un beso. ¿Qué pasaba? Que yo en Palma iba al barrio de la Soledad, que no sale en la tele, porque allí no hay playas paradisíacas, iba a una ONG donde dábamos clases gratis a gitanos, a rumanos. Primero, yo no sé estar sin amigas. Para mí la amistad es básica. Entonces, cuando llegué a Palma de Mallorca con 50 años, yo dije, da igual, yo me voy a buscar amigas donde sea. Entonces le hice una novena a San José María, diciéndole, padre, o me pones amigas o me va a dar algo. Yo no quiero que piensen como yo, pero amigas para discutir, para hablar, para salir, para hacer apostolado, para lo que se tercie. Entonces fui a una tienda de chinos que tenía que comprarle unas cosas. Cuando íbamos a pagar, veo que tienen una ristra de rosarios al lado del tonto este que hace así, del bonigote este que tienen. Entonces yo le dije a la que venía conmigo, ¿y los chinos sabrán rezar el rosario? Y me salta el chino, pero que tenía una raya aquí y la otra en Valencia. Dice, sí señora, yo soy católico y yo rezo el rosario y mi familia también. Entonces le dije, ay, perdona, digo, es que me ha parecido tan extraño. Y entonces yo dije, ya está, porque yo había acabado la novena. Me faltó tiempo para ir todos los días hasta que me hice amiga de Chao Chao, de Lun Yi Si, de Xian Sem, de todas. Las numerarias auxiliares tenemos una vocación específica, es sencillamente que auxiliamos en ámbitos que la gente a lo mejor no llega. Entonces, pues siempre me he dedicado mucho a la cocina. La verdad, no es lo que más me gusta, porque no es lo que más me gusta. O sea, yo si estoy en cocina, hago la cocina, me dedico, pero necesito limpiar, decorar, ordenar. Bueno, lo que más me gusta de todo es la playa y los helados. Eso es así. Y luego, en el trabajo, lo que más me gusta es hacer hogar donde estoy. Hacer hogar donde estoy. Porque no numeraria auxiliar tiene que hacer familia no solamente cuando frega platos, que ahora mismo ya si te descuidas ni fregas. No, es otra cosa, es un espíritu. Es llegar y ver cómo tiene la cara la gente,
Ahora me he apuntado, como estoy prejubilada y tengo más tiempo por las tardes, pero termino antes de trabajar, pues me he apuntado a alemán. Y la profesora de alemán nos dijo que en Alemania la costumbre de la corona de Adviento era en no va más, y es verdad, que le gustaría que hiciéramos una y que había un concurso, y repartió también unas recetas por si queríamos hacer unas galletitas típicas del Adviento de Alemania. Entonces compré una caja, me puse los papelitos, hice las galletas, la tapé y fui. Y claro, cuando llegué, pues se quedaron todos, repartimos las galletas y mi queridísimo compañero se la comió a destajo. Y este mismo dijo, ay, me encanta esta clase, porque esta clase es muy familiar. Leí en un momento dado, maestra del sacrificio escondido y silencioso. Y yo dije, la vocación de nueva auxiliar. Añado, alegre, porque yo eso lo busco. Y mira que quiero ser famosa, pero es que Dios me lo ha concedido. Es que tengo amigas en Finlandia, en los gitanos, en China, en Mallorca. ¿Qué más quiere, Baldomero? Bueno, pues con toda esta vida vivida, llegan los 50 años míos en la obra. Hablé con la directora de mi casa y le dije, me gustaría ir, vamos a buscar por internet unos billetes baratitos del AVE y nos vamos el Valencia-Madrid, Madrid-Valencia en el día, porque me hace mucha ilusión enseñaros la casa donde yo le escribí la carta al padre. En enero nos hicimos en Daimiel, una comida, y ahí ella dijo, este año yo hago 50 años de vocación. Formo un grupo rápidamente de hermanos y de amigos. 50 años de vocación, ese es el título del grupito. Y todos, al unísono, todos, me dicen, ¿dónde está la fiesta y cuándo es la fiesta? Ya me dan el teléfono de Ana, que es su directora. Ana, tengo esto pensado. Yo digo, no sé lo que tú tendrás para ella ni dejes de tener, pero yo y mi familia, que nos gusta todo esto bastante, digo, nos queremos hacerle un detalle a mi hermana. ¿Qué te parece? Y me dice, me lo has puesto a tiro, porque tu hermana está queriéndose venir a celebrar a Madrid sus 50 años y precisamente quiere que haga lo que tú me estás contando. Todo lo que tú tienes en la cabeza ahora mismo, ella ya lo tiene en la cabeza. Y le dije, pues mira qué bien, fenomenal. Digo, pues va a ser así. Ahí ya llamo y ya me habla María Victoria de que vive don José Ramón Bindel. Digo, pues mira, me ha tocado. Lo llamé por teléfono y le dije, mire usted, don José Ramón, le pongo un poco en tesitura de lo que hay, soy hermana de Angelina. Usted el 30 de noviembre puede tener libre, lo tendrá libre, estará aquí. Dice, si vivo, sí. A mí me gustaría que usted le dijera la misa y que se la celebrase usted, porque qué mejor sacerdote que con usted se hizo de la obra, estaba con usted en esos momentos y ahora han pasado 50 añitos y los dos vivimos, todos vivimos, digo, entonces es el momento de poder, sin problema. Todo lo quería cerca, hasta el restaurante donde se comió después. Yo no quería que viera a nadie, quería que estuvieran todos dentro para que se llevara la sorpresa. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llegamos a la iglesia y me dicen que la misa no es ahí? Y dijo que sí, usted vaya allí, a este centro, a la calle tal, que ahí la están esperando. Porque al párroco, pues claro, se le viene mucho encima, le viene bautizos que no puede negar porque son de la parroquia. ¿Y qué hace este señor, qué hace el párroco? Ceder su oratorio para que nosotros no nos quedemos sin misa. Esa es una capilla interna de los padres paules, que son de su casa los que llevan esta congregación y esta iglesia. Y don José Ramón Bindel dijo, perdonar, pero es que esto es una ilusión tan grande la que yo tengo ahora mismo en mis manos de celebrar la misa donde San José María vio aquí la vocación del Opus Dei, la vocación no, el Opus Dei, la obra y tal. Al cabo de 40 años, a través de Facebook, porque luego seguimos nuestras vidas, nos volvimos a reencontrar, a través de Rose también, Virtudes, Loli, María Luisa, en fin, las que habíamos estado allí con 15 años. Eso fue una maravilla, la verdad. Y ya cuando va a ser los 50 años de la celebración, bueno, 50 años de que habíamos estado allí juntas, pero 50 años ella en el Opus Dei, pues su hermana Rose nos llama, nos dice, venga, ¿qué os parece esto? Por supuesto, todas
dijimos que fantástico, maravilloso, reservar el 30 de noviembre para ella, para Angelina, para darle la sorpresa. Y allí estábamos dentro cuando ella apareció, que eso fue lo más, ver la cara de Angelina, bueno, inolvidable. Bueno, pues ya solamente queda por contar cómo viví la sorpresa, porque la verdad es que fue una sorpresa lo de la celebración de los 50 años, porque yo es que no me esperaba pues lo que he contado ya. Y claro, voy por la calle y le hago una foto a la calle José Abascal, y en ese momento se lo mando al grupo de las amigas que hacía 45 años que yo no las veía. Y chicas, mirad dónde estoy. Y ellas estaban ya metidas en el vestíbulo de la casa, en la escalera, esperándome. Abro la puerta y empiezo a ver a Inma, que fue la que me acompañó a escribir la carta a San José María. Inma, Toña, Luigi, mi hermana, por supuesto. Bueno, aquello fue abrazos, besos, gritos. ¡Ay! Es que para mí era todo sorpresa. Entonces, bueno, hoy es un día muy especial y yo tengo que ir a misa, porque si no voy a misa hoy, ¿cuándo voy a ir? Es el amor de mi vida, yo me tengo que ir a misa. Y todas contigo. Digo, a ver, que la que quiera que se venga, la que no, no, porque yo entiendo que, en fin, ¿pero qué dices? Que es tu celebración, igual que las bodas. Entré en los pasillos de la Milagrosa y empiezo a ver a hermanos, a sus hijos, a mi sobrina, la hermana de mi hermano que vive en Galicia, a mi prima de Suecia. Una sorpresa. O sea, una cara, yo no tenía nada más que decir, pero tú. Entonces me acerco y digo, no, este no es don Francisco. Digo, ¿pero quién es usted? Se pone don José Ramón Mindel. Digo, ¿cómo? O sea, lo cojo, se ve en el vídeo y le doy un meneo. Ay, de esto de decir, pero por favor, gracias, pero hoy don José Ramón. Y nada, y eso fue mucha sorpresa de todo y mucha ilusión, mucha alegría. Un día inolvidable.